La primera vez que muchos soldados alemanes se encontraron con la Quinta División Blindada canadiense, ni siquiera sabían contra quién estaban luchando. Conocían a los británicos, respetaban a los estadounidenses, temían a los gurkas, pero cuando llegaron informes desde el frente italiano describiendo a los hombres con los parches color granate que se negaban a retirarse los comandantes alemanes, comenzaron a hacerse la misma pregunta. «Venta Canadia. ¿Quiénes son estos canadienses?» Para la mayoría de los oficiales alemanes en Italia, el ejército canadiense era una idea secundaria, una fuerza auxiliar del Imperio Británico pequeña en número, y no especialmente amenazante sobre el papel. La Wehrmacht había enfrentado al élite octavo ejército británico a divisiones blindadas estadounidenses y a veteranos endurecidos del Afrika Korps que regresaban de África. En comparación, Canadá parecía menor. Esa idea equivocada no sobrevivió a los primeros enfrentamientos. Los primeros informes alemanes desde Italia describen algo inusual, una fuerza que avanzaba con disciplina británica, atacaba con agresividad estadounidense, pero se movía con un ritmo completamente distinto, lento, deliberado y de repente explosivo. Un oficial alemán capturado se quejó. «Desaparecen y luego reaparecen en nuestros flancos. No se apresuran, acechan». Esta fue la primera impresión que la Quinta División Blindada canadiense, la poderosa máquina Granate, dejó grabada en la mente alemana. La división llegó tarde a la campaña italiana, pero entró con una confianza que irritó e inquietó a los alemanes. No estaban desgastados como muchas unidades británicas. Estaban frescos, bien abastecidos y comandados por oficiales que habían aprendido de los errores cometidos anteriormente en la guerra. Pero lo que más sorprendió a la infantería alemana fue el carácter de las tripulaciones de tanques canadienses. Eran informales, a menudo demasiado informales. Los soldados alemanes anotaron en diarios que los canadienses sonreían con frecuencia. En las fotografías bromeaban durante las pausas en combate y trataban la guerra como una tarea desagradable pero manejable, no como una lucha desesperada por sobrevivir. Eran amables fuera del campo de batalla y aterradores dentro de él. Una entrada en el diario de un Panzergrenadier de 1944 dice: «Los canadienses son extraños. Ríen fuera de la batalla, guardan silencio durante el ataque y siempre regresan». Los alemanes esperaban que las unidades aliadas se rompieran bajo contraataques sostenidos especialmente en las montañas de Italia. Pero la Quinta División Blindada canadiense rara vez cedía. Su infantería mantenía posiciones con obstinación y sus tripulaciones de tanques parecían no temer los duelos a corta distancia, algo en lo que los comandantes alemanes habían confiado para detener a los blindados aliados. Los alemanes no odiaban a los canadienses por crueldad, brutalidad o ideología. Los odiaban porque eran impredecibles, persistentes y molesta e increíblemente eficaces. Y lo peor de todo desde el punto de vista alemán era que Canadá luchaba como un ejército pequeño, que no sabía que era pequeño. Estaban en todas partes. Aparecían en crestas que se suponía eran imposibles de alcanzar. Volvían a las posiciones de ataque después de ser expulsados por artillería. No se retiraban de la manera que los comandantes alemanes esperaban. El primer verdadero impacto ya había llegado. Esta no era una unidad de segunda categoría de la Commonwealth. Era una fuerza letal y altamente adaptable. Y en Italia, el lugar que los veteranos alemanes llamaban la montaña que devora ejércitos, la Quinta División Blindada canadiense, estaba a punto de ganarse una reputación que los alemanes nunca olvidarían. El frente italiano no se parecía a ningún otro campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. No era un terreno adecuado para tanques ni para maniobras. Apenas era adecuado para seres humanos. Para los alemanes, Italia era un paraíso defensivo. Montañas interminables, pasos estrechos, ríos cortando valles empinados y líneas fortificadas talladas en piedra. Divisiones como la Primera División Paracaidista, la 27ª División Panzer, la 29ª División Panzergrenadier y la 90ª Panzergrenadier habían convertido el país en una fortaleza. No eran unidades inexpertas, eran sobrevivientes endurecidos de África, Sicilia y el Frente Oriental.
Y dentro de esta carnicería marchó la quinta división blindada canadiense. Desde el punto de vista alemán, los canadienses estaban entrando en un campo de batalla diseñado para aplastar fuerzas blindadas. Las carreteras italianas eran estrechas y tortuosas. Los cruces de ríos estaban minados. Las colinas obligaban a los tanques a entrar en zonas de muerte predecibles. Los Panther y Tiger eran raros en Italia, pero los cañones antitanque alemanes, los equipos de Panzerfaust y la artillería de montaña estaban por todas partes. Por eso los comandantes alemanes estaban desconcertados y enfurecidos cuando las unidades blindadas canadienses seguían encontrando formas de romper las defensas. Un oficial de artillería alemán escribió más tarde: «Sus blindados no deberían haber podido moverse en tal terreno. Sin embargo, de alguna manera se movían más rápido de lo esperado y golpeaban donde no estábamos». Los canadienses usaron una combinación de ingenieros, tropas de reconocimiento y patrullas agresivas para rodear las defensas alemanas. Construyeron carreteras improvisadas, arrastraron tanques por laderas que la Wehrmacht consideraba imposibles, y coordinaron los asaltos de infantería y blindados con precisión. Esto fue más evidente en el Valle de Liri en 1944. Allí, a lo largo de la línea Hitler, los alemanes esperaban que los canadienses se atascaran como lo habían hecho los estadounidenses y británicos. En cambio, la quinta blindada lanzó una serie de ataques metódicos y agotadores que destruyeron un punto fuerte tras otro. Las unidades alemanas informaron grandes bajas, no por cargas aliadas temerarias, sino por una presión fría y constante. Un mayor alemán lo describió con amargura. Los canadienses atacaban como agua rompiendo la piedra, grietas lentas, y luego cae toda la pared. Los alemanes tuvieron que desviar compañías de élite para detener las penetraciones canadienses. Solo eso ya causó resentimiento. Las tropas destinadas a sectores importantes tuvieron que ser redirigidas para lidiar con estos molestos canadienses de parches granate. A finales de 1944, la quinta división blindada canadiense se había convertido en una presencia familiar y nada bienvenida para los defensores alemanes. En Reimi y a lo largo de la línea gótica, los canadienses ejecutaron una serie de avances blindados a través de terrenos que los oficiales alemanes consideraban a prueba de tanques. Incluso cuando sus Shermans sufrían pérdidas, los canadienses seguían avanzando apoyados por una infantería que progresaba con una cohesión sorprendente, pese al caos de la guerra en las montañas. Los oficiales alemanes comenzaron a referirse a ellos con una mezcla de irritación y exasperación. De Fodumpton, Canadia, los malditos canadienses. Italia, el cementerio de divisiones, no los había quebrado. En cambio, los canadienses habían aprendido a usar el terreno tan bien como los alemanes, y cuanto más éxito tenía la quinta blindada, más odiaban los alemanes enfrentarse a ellos. Para los alemanes, lo más inquietante de la quinta división blindada canadiense no era el equipo que llevaban al combate, sino la manera en que se movían. Sus tanques eran Shermans máquinas a las que la Wehrmacht no temía como temía a los Panthers o Tigers. Sus vehículos blindados y semiorugas no tenían nada de especial. Sin embargo, de algún modo, los canadienses seguían apareciendo desde ángulos que se suponía eran inaccesibles, lanzando ataques que no encajaban en ningún patrón reconocible. Los comandantes alemanes comenzaron a llamarlos la Maronin-Machina, la máquina granate. Un apodo que empezó como una broma, pero que pronto se convirtió en un reconocimiento tácito del peligro. Los canadienses luchaban con un ritmo diferente a todo lo que los veteranos alemanes habían experimentado. Avanzaban lentamente, metódicamente, casi con pereza, hasta que de repente, en el momento menos esperado, sus Shermans irrumpían hacia adelante en una explosión violenta de velocidad y fuego. La Wehrmacht estaba acostumbrada a leer los patrones aliados, los asaltos blindados estadounidenses, que retumbaban de frente con fuerza abrumadora, y las unidades británicas que avanzaban tras largas y predecibles preparaciones de artillería. Los canadienses, sin embargo, se negaban a comportarse según cualquier doctrina establecida. Los diarios alemanes describían la misma frustración una y otra vez, tropas de reconocimiento desapareciendo en terrenos que los alemanes consideraban imposibles ingenieros,
abriendo silenciosamente estrechas brechas entre huertos o terrazas, y luego columnas de Shermans canadienses, irrumpiendo por esas aberturas antes de que los defensores comprendieran la ruta que el enemigo había tomado. No era caos, era paciencia seguida de una brutalidad repentina. A los ojos de los oficiales Panzergrenadier, los canadienses maniobraban con una calma inquietante. Los equipos antitanques se quejaban de que los Shermans no se aproximaban en líneas rectas y obvias. En cambio, se movían en ráfagas cortas e impredecibles pegándose a la cobertura y obligando a los artilleros alemanes a reposicionarse constantemente. Un cabo de la 26 División Panzer lo describió con amargura. Siempre llegan por el lado nunca por donde un enemigo sensato conduciría un tanque. Lo que más irritaba a los defensores alemanes era la perfecta coordinación entre la infantería y los blindados canadienses. Los soldados canadienses avanzaban casi hombro con sus tanques, permitiéndoles proteger a los Shermans de emboscadas con Panzerfaust, mientras los tanques destruían nidos de ametralladoras y ventanas fortificadas. Cuando los alemanes intentaban contraatacar, a menudo chocaban con una infantería canadiense que ya estaba atrincherada, o se encontraban con un Sherman retrocediendo a una posición hold down con una eficiencia inquietante. El ritmo parecía ensayado pero impredecible, casi animal en su instinto. Y luego estaba el silencio. Los oficiales alemanes comentaban repetidamente lo silenciosos que parecían los asaltos canadienses. No había gritos al estilo estadounidense, ni movimientos caóticos, ni ruidos delatadores. La infantería canadiense avanzaba con la firmeza de hombres, subiendo una larga escalera, no con la desesperación de soldados corriendo hacia la muerte. Un veterano de la 90 División Panzergrenadier escribiría más tarde: «Los estadounidenses se anuncian desde 1 kilómetro de distancia. Los canadienses solo cuando están listos para matar». Los canadienses estaban frescos en comparación con las agotadas unidades de la Wehrmacht, que habían pasado meses luchando en Italia. Rotaban con frecuencia, tenían mejores suministros, y combatían cada batalla con la energía de tropas que aún no habían sido desgastadas por años de desgaste. Para los defensores alemanes cansados, hambrientos y con menos hombres, estos atacantes de parches granate se sentían como una máquina que se negaba a disminuir la velocidad. La máquina granate no era temida por sus tanques. Era odiada porque actuaba como un ejército que no entendía que se suponía debía perder. La línea gótica era la obra maestra de la ingeniería defensiva alemana en Italia. Una cadena masiva de fortificaciones talladas en los Apeninos, protegida por búnkeres ocultos en la roca, campos de minas extendidos por cada cresta y zonas de muerte trazadas con precisión matemática. Los comandantes alemanes creían con absoluta certeza que ninguna formación blindada aliada podría romperla. El terreno por sí solo los detendría mucho antes que los cañones alemanes. Entonces llegó la 5ª División Blindada canadiense. Desde el primer día del asalto, la inteligencia alemana se dio cuenta de que algo andaba mal. Los canadienses se movían en lugares donde se suponía que los tanques no podían moverse en absoluto. Se vieron Shermans arrastrándose por senderos de mulas, avanzando entre olivares y apareciendo en laderas que la Wehrmacht jamás había considerado vulnerables. Los informes alemanes repetían la misma frase: «No deberían estar aquí». En Coriano Ridge, un punto fuerte clave que controlaba el valle, los defensores alemanes se prepararon para asaltos de infantería. No esperaban ver siluetas de tanques emergiendo entre la niebla matutina desde un ángulo previamente considerado imposible. El impacto fue inmediato. La infantería canadiense avanzó colina arriba, intercambiando fuego a un rango brutalmente cercano, mientras los Shermans bombardeaban posiciones fortificadas con proyectiles altamente explosivos. Meses de trabajo defensivo alemán se desvanecieron en cuestión de horas. El resentimiento creció rápidamente. La línea gótica había sido diseñada para resistir cualquier cosa que los aliados pudieran lanzarle, excepto una división blindada que se negaba a obedecer las leyes del terreno. Los oficiales alemanes se quejaban sin cesar en los registros de campaña sobre tanques canadienses, apareciendo en lugares donde ningún vehículo tenía derecho a estar.
Líneas defensivas construidas con precisión geométrica fueron destrozadas simplemente porque los canadienses se negaron a luchar según el guión. La caída de la noche no trajo alivio. Los canadienses lanzaron movimientos blindados en la oscuridad, algo que los comandantes alemanes consideraban suicida. Sin embargo, los Shermans avanzaron con las luces apagadas guiados por ingenieros y exploradores, acercándose tanto que los ametralladores alemanes a veces oían sus motores antes de ver sus siluetas. Una vez en posición, los canadienses estallaban con un fuego coordinado que borraba los puestos avanzados antes de que la Wehrmacht pudiera reaccionar. A principios de septiembre de 1944, la línea gótica se estaba derrumbando. No por la superioridad numérica aliada, sino por la presión incansable de los canadienses aplastante, asfixiante y sin pausa. Las tropas alemanas, muchas de ellas veteranas de África y del Frente Oriental, se encontraron superadas en un terreno que habían pasado meses estudiando. Al final la ruptura se sintió menos como una derrota y más como una humillación. Un oficial alemán registró su frustración en un informe final. No hay vergüenza en perder contra los canadienses. La vergüenza es haber creído que serían previsibles. Este fue el momento en que el odio alemán se endureció en algo más profundo, un reconocimiento de que la Quinta División Blindada canadiense era uno de los enemigos más peligrosos que la Wehrmacht había enfrentado en toda la campaña italiana. Si hubo un grupo de soldados alemanes que expresó la mayor amargura hacia la Quinta División Blindada canadiense, fueron las tripulaciones de los Panzers. Habían pasado años combatiendo cruceros británicos en el norte de África, enfrentándose a los Shermans estadounidenses en Normandía y destruyendo blindados soviéticos en el frente oriental. Creían haber visto todos los estilos posibles de guerra acorazada. Sin embargo, los canadienses los obligaron a reevaluarlo todo. Para un tanquista alemán, el Sherman era un enemigo familiar. Respetaban su fiabilidad, pero no le temían. Los Shermans ardían con facilidad, tenían cañones más débiles y a menudo avanzaban en líneas rectas y predecibles. Contra la mayoría de las formaciones aliadas, un Panzer IV o III, bien ubicado, podía dominar el campo de batalla. Pero las tripulaciones canadienses de Sherman luchaban de manera diferente, casi inquietantemente diferente. Los informes alemanes señalan que los tanquistas canadienses eran cazadores pacientes, no atacantes imprudentes. Avanzaban en ráfagas cortas y silenciosas, buscando siempre posiciones hull down y siempre buscando el flanco. En lugar de cargar agresivamente como muchas unidades blindadas estadounidenses, las tripulaciones canadienses trataban los duelos de tanques como un arte disciplinado. Un artillero de la 90 A División Panzer Grenadier describió su primer encuentro con una patrulla canadiense de Sherman. Esperamos que aparecieran en la carretera. En cambio vinieron desde detrás del huerto arrastrándose entre los árboles. Perdimos 2 cañones antes de verlos con claridad. Este fue un tema recurrente. Los tanques canadienses no obedecían el flujo natural del terreno. Obligaban al terreno a obedecerlos a ellos. Los alemanes estaban irritados por la rapidez con que reaccionaban las tripulaciones canadienses. Las torretas Sherman eran conocidas por su rápida rotación, pero en manos de artilleros canadienses, esa ventaja se volvía letal. Un suboficial alemán recordó que enfrentarse a un Sherman canadiense a media distancia a menudo resultaba en recibir un disparo de respuesta preciso en cuestión de segundos, mucho más rápido de lo esperado de las tripulaciones aliadas. Lo que especialmente frustraba a las tripulaciones alemanas era el dominio canadiense de la presión multidireccional coordinada. Mientras los tanques británicos o estadounidenses solían luchar en frentes amplios, los líderes canadienses preferían dividir sus blindados en equipos más pequeños y flexibles. Estos equipos exploraban, se retiraban, rodeaban y reaparecían inesperadamente, creando la ilusión de que los canadienses tenían más tanques de los que realmente poseían. En muchos duelos, los tanquistas alemanes informaban ser golpeados desde ángulos para los que no estaban preparados, lo que los obligaba a reposicionarse constantemente. Un comandante de un Panzer IV admitió: los canadienses no tenían suerte, eran deliberados.
Cada vez que nos movíamos, ellos se movían más rápido. Otra queja frecuente en los diarios alemanes era la disposición canadiense a luchar a distancias más cortas que la mayoría de las tripulaciones aliadas. Mientras muchos Shermans confiaban en mantenerse a distancia segura, los canadienses a menudo cerraban a 300 metros o menos, donde el cañón de 70 mm del Sherman era más preciso, y donde la vulnerabilidad del blindaje lateral alemán se volvía fatal. Para finales de 1944, los tanquistas alemanes conocían una verdad sombría. Los Shermans solo eran peligrosos cuando las tripulaciones canadienses estaban dentro de ellos. Detrás de cada queja, cada línea amarga en un informe de campaña, había algo más profundo, un respeto tácito. Los canadienses no eran una fuerza blindada masiva. No estaban equipados con tanques superiores, pero luchaban como duelistas. Cada enfrentamiento era tratado con disciplina, paciencia y la tranquila determinación de soldados que se negaban a aceptar la inferioridad. Por eso, las tripulaciones alemanas de Panzer, más que cualquier otra rama, llegaron a detestar y temer encontrarse con los canadienses de parches granate a través de la mira de un cañón. Para las tropas alemanas que luchaban en Italia, había algo inquietante en los canadienses, que iba más allá de las tácticas o el equipamiento. Era psicológico, era emocional, era la manera en que los canadienses se comportaban incluso en las peores condiciones de la guerra. Los soldados alemanes estaban exhaustos. Años de marchas retiradas y escasez habían drenado sus fuerzas. La moral era frágil, los suministros inciertos, la mano de obra disminuía. Sin embargo, los canadienses aparecían en el campo de batalla con una actitud que resultaba casi insultante. Sonreían. Bromeaban, se tomaban fotografías en los agujeros de los tanques entre batallas, escribiendo mensajes como «Italia terminada Alemania es la siguiente». Sus boinas siempre estaban inclinadas de forma casual, sus uniformes parecían más frescos de lo que deberían en el barro de los Apeninos. Para los soldados alemanes, esto era exasperante. Un Feldwebel alemán escribió a finales de 1944, «Caminan como si estuvieran de vacaciones, como si la guerra fuese una molestia y no un destino absoluto». Las tropas alemanas sentían su propia fatiga crecer cada día, el hambre, el frío, la presión constante de la retirada. Pero cuando miraban al otro lado de las líneas y veían a los canadienses moverse con una confianza tranquila, lo sentían como guerra psicológica. El contraste tocaba un punto sensible. La infantería canadiense rara vez parecía desmoralizada, incluso después de combates intensos. Cuando perdían una posición, se reagrupaban con una disciplina constante que las unidades alemanas operando a media fuerza y con liderazgo debilitado tenían dificultades para igualar. Cuando avanzaban lo hacían con la energía de un ejército que aún no había sido vaciado por años de desgaste. Pero no era solo su resistencia, era su actitud. Los canadienses parecían demasiado calmados, demasiado serenos, demasiado irritantemente optimistas. Un ametrallador alemán relató un incidente cerca de Remoni. Nos retiramos después de bombardear fuertemente sus posiciones. Esperábamos verlos conmocionados. En cambio, nos siguieron con el mismo paso obstinado, como si nada hubiera ocurrido. Esta compostura inquebrantable hacía que pareciera que los canadienses eran inmunes a la dureza de la campaña italiana. Los soldados alemanes, empapados en sudor en las pendientes o temblando durante las noches montañosas, observaban a las tropas canadienses adaptarse al entorno con una determinación que parecía casi antinatural. La persistencia implacable de los canadienses, incluso en clima miserable o en terreno brutal, alimentaba entre los alemanes la sensación creciente de que estaban luchando contra una fuerza que simplemente no se cansaba. Esta ventaja psicológica solo se intensificaba con los pequeños detalles, la postura relajada detrás de las líneas, las bromas que circulaban entre las tripulaciones de tanques, la forma casual en que pintaban eslóganes en sus vehículos, la presencia constante de cigarrillos y tazas de té, incluso bajo fuego de artillería. Para los ojos alemanes cansados y debilitados, estos detalles se convirtieron en símbolos de algo insoportable.
Los canadienses luchaban como hombres, que aún creían que podían ganar. Y esa confianza emanando de un ejército relativamente pequeño con distintos parches granate, era más desmoralizante que cualquier bombardeo. Los canadienses no eran solo soldados. Eran un mensaje: no estamos rotos, no estamos cansados, y no nos iremos. Para la Wehrmacht, exhausta, ese mensaje era una herida psicológica más profunda que cualquier golpe en el campo de batalla. A comienzos de 1945, el ejército alemán en Italia era una sombra de lo que había sido. Los suministros eran escasos, las unidades veteranas estaban agotadas y los reemplazos eran a menudo muchachos o hombres mayores arrancados de formaciones destruidas en otros frentes. Las líneas defensivas, que alguna vez fueron formidables, habían sido desgastadas por la presión aliada constante. Pero para muchos oficiales alemanes, el momento de verdadera desesperación llegó cuando comprendieron algo simple y profundamente perturbador. Ya no podían detener a los canadienses. La Quinta División Blindada Canadiense, endurecida por 2 años de guerra en las montañas, luchaba con una confianza y agudeza que contrastaban con el agotamiento de la Wehrmacht. Incluso cuando las unidades alemanas excavaban en sus últimas líneas defensivas al norte del Valle del Po, los canadienses avanzaban con el mismo ritmo implacable que se había convertido en su sello distintivo. Informes alemanes de principios de 1945 mencionaban repetidamente la misma frustración. Las unidades canadienses no daban tiempo al enemigo para respirar. Tan pronto como los alemanes se retiraban de una cresta, los canadienses ya estaban subiendo la siguiente. Tan pronto como los alemanes reposicionaban sus cañones, las patrullas canadienses estaban buscando el próximo punto débil. Cuando los blindados canadienses aparecían en un pueblo, los oficiales alemanes sabían que no era una fuerza de reconocimiento, era el inicio de otro empuje coordinado. Un veterano de la primera división paracaidista lo recordó con amargura. Su presión era constante como una mano cerrándose alrededor de tu garganta. No rápida, pero inevitable. Las tácticas canadienses evolucionaron aún más en estos meses finales. Se convirtieron en expertos en combinar guerra de maniobras con presión psicológica. Sus tanques avanzaban no como una lanza contundente, sino como varios equipos pequeños que atacaban desde múltiples direcciones, haciendo que los comandantes alemanes temieran un cerco incluso cuando los canadienses estaban en inferioridad numérica. Ese miedo no era infundado. Varios diarios de compañías alemanas describían el mismo momento de pánico, la visión de parches granate apareciendo simultáneamente en varios flancos. Creaba la ilusión de una fuerza canadiense abrumadora, incluso cuando sus números eran modestos. Las fuerzas alemanas comenzaron a abandonar posiciones antes de lo previsto, simplemente porque no querían quedar atrapadas en otro envolvimiento canadiense. Un oficial escribió: «No temíamos su poder, temíamos su persistencia». Para los alemanes, cada retirada a principios de 1945 se sentía como una carrera contra el tiempo. Si se movían demasiado despacio, los canadienses estarían esperando en el siguiente cruce, el siguiente puente, la siguiente colina. Los canadienses parecían entender instintivamente dónde el mando alemán quería reagruparse, y se movían para negar esas posiciones antes de que los alemanes pudieran ocuparlas. La situación alcanzó su punto de ruptura cuando los aliados se acercaron al río Po. Las unidades alemanas, ya muy debilitadas, intentaron ejecutar una retirada complicada a través del agua, pero los canadienses avanzaron con tal velocidad y agresividad que varios batallones alemanes se vieron obligados a huir en desorden, dejando atrás equipamiento que no pudieron salvar. Un capitán alemán resumió la situación en su último diario de guerra: «Ya no elegimos cómo nos retiramos. Los canadienses lo eligen por nosotros». Para cuando los alemanes se retiraron completamente de Italia, muchos soldados sintieron que la Quinta División Blindada Canadiense se había convertido menos en un enemigo y más en una fuerza de la naturaleza, algo que podía retrasarse pero nunca detenerse. El odio para muchos alemanes había vuelto a transformarse. Ahora era frustración, resignación y un reconocimiento renuente de la derrota.
Revisando testimonios diarios y entrevistas alemanas de posguerra, surge un tema claro. Odio no es la palabra adecuada para describir cómo la Wehrmacht veía a la quinta división blindada canadiense. El término que usaban con más frecuencia, Verflucht, malditos, capturaba mejor la emoción real, una mezcla de resentimiento, asombro y respeto involuntario. Los alemanes no odiaban a los canadienses por crueldad. De hecho, los soldados canadienses eran conocidos por su conducta honorable durante y después del combate. No los odiaban por números abrumadores. Canadá tenía muchos menos hombres en Italia que Gran Bretaña o Estados Unidos. No los odiaban por un equipo superior. Los tanques y cañones antitanque alemanes eran a menudo más avanzados. Lo que odiaban era la incomodidad de luchar contra ellos, la imprevisibilidad, la eficiencia, la resistencia obstinada a romperse. Los soldados canadienses luchaban como un paradigma paradójico. Se movían con calma, casi relajados hasta el momento del combate, cuando se volvían precisos, concentrados y decididamente inquebrantables. Su organización combinaba disciplina británica con agresividad estadounidense, envuelta en una calma típicamente canadiense. Educados hasta que eran amenazados, alegres hasta que les disparaban, silenciosos hasta el instante en que golpeaban. Esta contradicción emocional confundía y frustraba a sus oponentes alemanes. Un oficial Panzer lo expresó mejor en una entrevista de posguerra: luchaban como lobos, no como ovejas. Pequeños grupos coordinados, astutos, siempre buscando la debilidad. Otro escribió: los subestimamos. Ese fue nuestro error. Los alemanes también reconocieron algo más profundo. Canadá era una nación joven sin ambiciones imperiales. Sin embargo, sus soldados luchaban con la determinación de un pueblo que defendía algo personal. Muchos alemanes comentaron la camaradería canadiense, su sentido del humor y su negativa a mostrar desesperación incluso en condiciones terribles. Era esa moral, esa negativa a ser desgastados, lo que los hacía peligrosos. Al terminar la guerra, y mientras los oficiales alemanes supervivientes reflexionaban sobre sus batallas, muchos admitieron que los canadienses fueron algunos de los oponentes más capaces que enfrentaron en toda la campaña italiana. Ciertamente más adaptables que muchas unidades británicas, más cohesionados que algunas formaciones estadounidenses, y mucho más impredecibles que las conocidas tácticas del segundo cuerpo polaco. Con el tiempo el odio se desvaneció. Lo que quedó fue el reconocimiento de que la quinta división blindada canadiense había rendido mucho más allá de lo que su tamaño sugería. Un ejército pequeño con una gran actitud, una fuerza modesta que golpeó muy por encima de su peso. Una división que grabó su reputación en las montañas de Italia mediante resistencia, inteligencia y una ferocidad silenciosa. Los alemanes nunca los olvidaron. No porque los odiaran, sino porque sabían exactamente cuán duro habían luchado los canadienses. Al final, los parches granate dejaron de ser un símbolo de molestia para convertirse en un símbolo de respeto, ganado bajo fuego.